Ok, miro la cámara. Sí, y se ríe. Listo. Hola, mi nombre es Leona Ivette Díaz y esto es Jesus Help. Bueno, me dicen Leo desde pequeña. Tengo 27 años de edad, nací en Caracas y estudié comunicación social. Esta es mi historia de sanidad mental. Hace más de un año, más o menos, me diagnosticaron con TLP, que significa trastorno límite de personalidad o lo que se conoce como borderline. Realmente Dios hizo un milagro y me encanta ponerlo de primero porque a Él sea toda la gloria. Realmente Jesús hizo un milagro en mi vida. Y antes de que esto sucediera, es decir, antes de que este milagro ocurriera y la asistencia médica que tuve en su momento llegara, mi vida era un total caos. Desde pequeña fui víctima de abuso sexual en una casa de cuidado infantil. Y además de eso, tuve que lidiar con la separación de mis papás. Y lo más duro que un niño puede ver, la infidelidad y la deslealtad en el hogar. Y esta situación fracturó mi mente y fracturó mi corazón al punto de llegar adolescente y ya comenzar a presentar síntomas de depresión. Bueno, a los 15 años fue una edad muy difícil para mí. De hecho, casi todas las mamás con las que hablo dicen que esta etapa de vida es como la más difícil de una persona, porque bueno, están todas las emociones a flor de piel, están todas las experiencias que no has vivido y que ves por todos lados en el mundo está encima de ti como acechándote y es como la etapa más dura. En mi caso fue horrible. Pero es mucho más difícil cuando tienes que vivirla, además, con depresión y cuando no lo hablas. O sea, no expones lo que sientes ni cómo estás por dentro. Pero a eso de los 25 años todo explotó. Y comencé a presentar depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés, tenía alta exposición laboral, o sea, estaba muy estresada a causa del trabajo. Y todo esto fue como una presión que hizo fuerza para que algo dentro de mí explotara. O sea, yo todavía no aceptaba que yo tenía un problema de salud mental y ya en mi trabajo estaba evidenciando todo lo que yo tenía. Y me acuerdo que mi jefa una vez me dijo y me sentó en su oficina y me dijo, Leo, tú no estás bien, tú necesitas ayuda. Nosotros en el trabajo te vamos a poner un psicólogo asistencial de laboral para que hable contigo, para que tú te sientas en confianza. Esto es totalmente confidencialidad, aquí nadie va a saber nada de tu vida, pero para que tú te sientas bien y pues podamos ver a la Leo que siempre hemos visto. Bueno, yo comencé a recibir esa ayuda psicológica que me había puesto mi jefa en la empresa para la que yo trabajaba. Entonces comienzo con este psicólogo del trabajo y duró ahí como unos 2 meses, pero nada funcionaba, porque yo sentía como que realmente no me estaba ayudando. El caso es que este psicólogo con el que yo estaba y mi mamá comenzaron como a decirme que yo necesitaba avanzar y que la ayuda tenía que ser más profunda. Yo estaba mal al punto de que yo no tenía motivación de vida, yo no quería vivir, yo no quería hacer nada. Y ustedes se dirán, pero ella tiene 25, 26 años, es profesional, trabaja en cámara, tiene contactos en medios, aquí y allá. Sí, pero eso no... O sea, una persona puede mostrar por fuera que la vida es perfecta y por dentro es el mismo infierno. O sea, eso no tiene nada que ver. Y recuerdo que a mí la gente me decía, pero es que tú tienes la vida perfecta. Y en el fondo, o sea, como yo me sentía y como realmente yo estaba por dentro, era todo lo contrario a lo que la gente pensaba. Ese tipo de depresión feliz, pero ese es otro tema. El caso es que cuando yo me enteré que necesitaba asistencia psiquiátrica fue duro, pero avancé. Y me acuerdo que me comenzaron a medicar con antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos. Y el primer diagnóstico que me habían dado era trastorno del estado de ánimo.
Esto es por estrés postraumático, por todo lo que yo había vivido, mi relación larga, la situación con mis padres, pues y todo el proceso de estrés laboral al que yo había sido sometida. Y es como cuando en agosto del año 2021 yo decido buscar otra opinión médica y motivado a una relación sentimental que yo estaba teniendo en ese momento, que también era del área de la salud, consigo al psiquiatra que actualmente me ve, que es la doctora María Rodríguez. O sea, excelente doctora, y si me está viendo, ella sabe que es lo máximo. Es una doctora que me ayudó mucho y el primer día de la consulta me dijo: yo te voy a ser muy honesta, estos procesos de salud mental no duran 3 meses, duran más de 5 años. Cuando ella me dijo, esto dura más de 5 años, o sea, fue para mí como que no puede ser. O sea, increíble, porque yo decía que esto a mí se me iba a pasar a los 3 meses, a los 2 meses que yo comenzara el tratamiento médico. De hecho, los procesos de salud mental son largos y con curvas, no son rectos y cortos, o sea, no son para nada lineales, son largos y el proceso suele ser muy, muy duro. Algo importante dentro de todo esto, y es que dentro de mi depresión severa, o sea, el proceso depresivo que yo estaba pasando, yo estaba totalmente obsesionada con la muerte. Yo me quería morir, o sea, yo estaba decidida a que yo quería acabar con mi vida. Y justamente en esos meses estaba en un día de crisis, una semana bastante difícil de crisis, y decidí voluntariamente tomarme alrededor de 25 pastillas. 25 pastillas entre antidepresivos y antipsicóticos y ansiolíticos, y todo fue una mezcla, pero me las tomé todas para quedar sin vida, porque ese era el objetivo, al final eso era lo que yo quería hacer. Yo me quería morir. Ahorita lo cuento demasiado tranquila, pero esto fue un proceso muy doloroso, o sea, esto fue horrible, fue literalmente un infierno. Ese día que yo me tomé las pastillas, yo estaba en casa de la persona que en ese momento era mi novio, y cuando me encuentra me dice: bueno, no estás bien, y yo le digo: bueno, es que hice esto. Automáticamente me llevó al hospital y me atendió en emergencia la psiquiatra con la que ya yo me estaba viendo. Casualmente, pues ella estaba de guardia y ese día me atendió. Me hicieron un lavado, recuerdo que me metieron como una sonda, si se llama así, no lo sé, una sonda por la nariz, y me comenzaron como a hacer un lavado y me comenzaron a sacar cosas de la nariz. Y al final la doctora nunca encontró las pastillas. O sea, de las 25 pastillas que yo me tomé, la doctora no encontró ninguna. Ya en el momento que yo estaba en la camilla, medio consciente, escuchando todo, yo sabía que si esas 25 pastillas no habían hecho efecto, ese era Dios que estaba actuando. O sea, ahí estaba Dios. O sea, ¿cómo es que yo tomándome todo esto estoy con vida? Científicamente muchos dirán muchas cosas, pero Jesús intervino. Jesús llegó justo a tiempo para decirme: no, yo tengo un propósito contigo, no es en tu tiempo, es en el mío, y yo voy a hacer grandes cosas contigo. Eso, entenderlo en ese contexto, imposible. Eso fue tiempo después. Pero el caso es que el único que pudo haber hecho el milagro de que las pastillas no estuvieran en mi estómago se llama Jesucristo. Y ahí fue un punto de quiebre, o sea, totalmente en mi relación con Dios. Y todo lo que yo no había hecho, lo comencé a hacer, que era acercarme más a Él, acercarme más a Jesús. Todo este proceso de intento de suicidio, estoy aquí, bueno, para contarlo, pero para mi familia fue muy duro. Para mi mamá fue muy difícil aceptar que, bueno, tenía una hija con pensamientos suicidas. Y bueno, mamá, si me estás escuchando, te amo muchísimo y valoro y honro tu trabajo, que fue impecable en mi proceso de sanidad. El intento de suicidio para un cristiano, pues es como que tú no eres cristiana, ¿por qué hiciste eso? Dentro de la comunidad cristiana es como: hey, fuiste a ligas mayores. Pero realmente yo valoro mucho a mi comunidad, porque aunque yo creo en Dios, reconozco a Jesús como mi Señor y único Salvador,
y sirvo dentro de la casa de Dios, aún así yo quise suicidarme y lo intenté. Y la iglesia jamás me dio la espalda. O sea, mi pastor siempre estuvo ahí conmigo. El pastor Cheo, que lo honro y lo amo, estuvo desde el día 1 pues, en todo mi proceso. Y aunque podamos ver que en otras personas creamos que esto es un pecado imperdonable, Jesús lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que te da hermanos que te abrazan en el proceso y te acompañan y te ayudan y te dicen, aquí estamos contigo, no estás sola. La ciencia es súper interesante e importante para nosotros y Dios la usa. Para mí es innegable que la parte espiritual tiene un peso muy importante y es vital. Porque nuestra relación con Dios y el sabernos amados por Él nos va a ayudar a atravesar ese proceso en el que estamos. Y sin Él no podemos hacer nada. La medicina podrá estar, pero siempre vamos a sentir que nos falta algo y ese algo se llama Jesús. Así que si tú que estás viendo este video eres una persona que está enfrentando duramente un proceso de salud mental, primero, te acompaño en esto, de verdad, te entiendo. Lo importante que quiero que sepas es que no estás solo y que muchas veces tu mente miente. Ella muchas veces te va a decir cosas que no son verdad y que distorsionan totalmente la realidad. Si estás pasando por depresión, ansiedad o pánico o te sientes identificado con esta grabación, lo primero que tienes que hacer es decir, Jesus help, Jesús ayúdame. Solos no podemos, la ciencia hace su parte, pero Jesús, el que te creó, el que te formó y el que conoce cada área de ti, sabe lo que necesitas y te ama. En segundo lugar, es importante que puedas ir a los profesionales de la salud. Tanto psiquiatras como psicólogos están totalmente capacitados para atender cualquier tipo de trastorno o dificultad que estés presentando. Y número 3, apóyate muchísimo en las personas que están a tu alrededor y que te aman, que te han demostrado que están contigo en las buenas y en las malas, como por ejemplo tu familia. La familia cumple un papel fundamental en tu proceso de sanidad y también tus amigos. Busca, si es posible, una comunidad cristiana que te pueda apoyar y pueda ayudarte a ver a Jesús y a pedirle su ayuda.